corazón es un volcán de erupciones sin igual, sin igual. Hembra de sangre hirviente, peligrosa y dulce como la miel. Corre el año 1810, un año que marcaría un antes y un después en la historia de México. El amanecer se asoma sobre el pequeño pueblo de Dolores en Guanajuato. Un lugar tranquilo, donde la vida cotidiana transcurre con serenidad, pero hoy es diferente. Está a punto de suceder. Un silencio expectante se apodera de la plaza, mientras el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote parroquial exaltado por fervor revolucionario, sube las escaleras de la iglesia. Este hombre, conocido por su sabiduría y su vehemencia, y también por sus vicios e infundados resentimientos personales, y una soez doble moral, pretende cambiar el curso de la historia. Su voz habla con convicción, resuena, rompiendo el silencio del amanecer. Con cada palabra, enciende una chispa del odio en los corazones de quienes lo escuchan. Llama a poner fin al mal gobierno, a defender los derechos de su rey legítimo, Fernando VII, y asesinar a los gachupines. Sus palabras son un llamado a las armas y a provocar un baño de sangre entre sus compatriotas, la multitud. Hombres y mujeres, todos caen víctimas del poder de su manipuladora demagogia y se unen en un clamor unísono. Este es el grito de Dolores, que encendió la mecha de una guerra civil en México. Un grito que no solo se escuchó en Dolores, sino que resonó en todo el país, ensangrentándolo desenfrenadamente por 11 años. Es un momento grabado en el alma de la nación por la propaganda nacionalista, un momento que sigue vivo en la memoria colectiva de México. El grito de Hidalgo resonó mucho más allá de las fronteras de Dolores. Se propagó como un eco imparable, llevando consigo el inicio de la ruina de la nación. Provocó una tempestad de rebelión. Cada pueblo, cada aldea, se sumergió en un absurdo baño de sangre. Campesinos indígenas, mestizos y criollos se enzarzaron en una causa que muchos ni comprendían. La guerra había comenzado. Una guerra que no solo se libraría en los campos de batalla, sino también marcaría los corazones y mentes de los novohispanos. Esta ocasión trascendental, sin embargo, marcó no solo el inicio del proceso de nacimiento de una nación, sino también el comienzo de un viaje plagado de contradicciones, masacres y traiciones. Un viaje que confundiría la identidad de los novohispanos ante la dicotomía de ser mexicano o español y su lugar en el mundo. Profundizamos en el legado del 16 de septiembre de 1810, explorando sus profundas implicaciones para el pasado, presente y futuro de México. Un legado que sigue siendo relevante hoy en día, mientras México continúa la búsqueda de su identidad y justicia. Este evento crucial marcó el inicio de la ruptura con el dominio español. También sembró las semillas de las dificultades que enfrenta México en la actualidad. Un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia es el caldo de cultivo de insidiosos demagogos en un proceso continuo de manipulación, que requiere el esfuerzo y la comprensión de lo que se es y lo que se quiere ser. El término «estado fallido» se utiliza a menudo de forma vaga, cargado de connotaciones negativas. Este término, que ha ganado popularidad en los discursos políticos y académicos, a menudo se emplea para describir situaciones de crisis extrema en un país. Pero, ¿qué significa realmente que un Estado fracase? ¿Es simplemente una cuestión de percepción o hay criterios específicos que deben cumplirse para que un Estado sea considerado fallido? No existe una definición única y universalmente aceptada. Los académicos y expertos en política internacional debaten constantemente sobre los parámetros que definen a un Estado fallido. Sin embargo, ciertas características se asocian comúnmente con el concepto. Estas características no son absolutas, pero proporcionan un marco para entender la complejidad del término. Estas incluyen la incapacidad para gobernar eficazmente su territorio, lo que puede manifestarse en la falta de servicios básicos, carencia de garantías jurídicas, de infraestructuras y corrupción masiva. La falta de control sobre sus fronteras, lo que lleva a problemas de seguridad y tráfico ilegal de todo tipo. La erosión del Estado de Derecho y una disfunción social generalizada. Esto se refleja en la incapacidad de las instituciones para impartir justicia de manera efectiva y en la prevalencia de la violencia y el crimen. Un Estado fallido se caracteriza típicamente por una corrupción desenfrenada, inestabilidad económica y la falta de confianza en las instituciones gubernamentales, malestar social y una ruptura entre el gobierno y sus ciudadanos. La población desilusionada y desconectada de sus líderes, lo que lleva a protestas y disturbios. Es importante tener en cuenta que el término «Estado fallido» no implica una ausencia total de gobierno u orden. A menudo, estos estados tienen estructuras gubernamentales, pero estas son ineficaces e ineptas. Más bien, sugiere un estado cuyas instituciones son débiles o ilegítimas a los ojos de su gente.
La percepción pública juega un papel crucial en la categorización de un Estado como fallido. Aplicar este complejo marco a México requiere matices y una consideración cuidadosa. México es un país con una rica historia y cultura hispana, lo que complica cualquier evaluación simplista, salvo en sus primeros 120 años de existencia, tras el Grito de Dolores. Si bien el país enfrenta traumas importantes, también posee fortalezas innegables y un espíritu resistente. La economía mexicana, aunque enfrenta graves problemas de pobreza, sigue siendo una de las más grandes de Hispanoamérica. Etiquetar a México como un Estado fallido quizá sería una evaluación simplista para el presente, y en última instancia, quizá inexacta. Es crucial considerar tanto las debilidades como las fortalezas del país. Sin embargo, examinar la historia del país, particularmente el período tumultuoso posterior a la independencia, puede arrojar luz sobre las raíces de algunas de sus luchas contemporáneas. La historia de México está llena de momentos de crisis y recuperación, lo que demuestra la capacidad del país para enfrentar y superar sus calamidades. En última instancia, la persistencia y la capacidad de adaptación de México son testimonio de su fortaleza como nación. A pesar de los problemas, el país sigue avanzando, impulsado por la determinación de su gente. Para comprender las complejidades del Camino de México, primero hay que disipar el mito de una sociedad universalmente abierta bajo el dominio español. Su historia durante el período hispánico es rica y multifacética, llena de contrastes y paradojas que desafían las narrativas negro-legendarias. El Virreinato de Nueva España, establecido en el siglo XVI, fue, durante un período de 300 años, un faro de prosperidad, avance y dinamismo cultural en todo Occidente. Este virreinato no solo fue una extensión del poder español, sino también un lugar donde se desarrollaron sus formas de vida y cultura como réplica de la España europea. Sus minas de plata y su comercio globalizado impulsaron la hispanidad. Sus ciudades rivalizaban en grandeza y sofisticación con las de Europa. La riqueza generada no solo benefició a la metrópoli, sino que también permitió el florecimiento de una economía local vibrante y diversa. La Ciudad de México, la capital virreinal, era un próspero centro de aprendizaje y artes. Las ideas europeas se mezclaban con las tradiciones nativas, creando un ambiente único y genuino de innovación y creatividad. La Universidad de México precedió a las norteamericanas por casi un siglo. Esta institución fue un faro de conocimiento y educación en el Nuevo Mundo, atrayendo a estudiantes y académicos de toda la región. Nueva España contaba con una floreciente escena literaria y artística, con reconocidos escritores, pintores y arquitectos que dejaron una huella imborrable en el panorama cultural. Obras maestras de arte y literatura surgieron de este crisol cultural, reflejando la diversidad y riqueza de la vida colonial. El virreinato fue también un crisol de culturas, una mezcla única de tradiciones indígenas e influencias europeas. Esta fusión cultural se manifestaba en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la comida y la vestimenta hasta la religión y las festividades. Con esto no se pretende romantizar la época hispana. Sin embargo, es crucial reconocer las complejidades del período, y reconocer que Nueva España no fue una historia de opresión y explotación como la narrativa nacionalista expone bajo un soez victimismo. Fue también un tiempo de crecimiento y desarrollo, donde se sentaron las bases para la futura nación mexicana, sacada del neolítico y la barbarie, y llevada a la Ilustración por España, su madre patria. Fue una sociedad compleja con sus propias jerarquías internas, logros culturales y éxitos económicos. Las dinámicas sociales y económicas de Nueva España eran intrincadas, con una interacción constante entre diferentes grupos étnicos y clases sociales. Comprender este contexto es esencial para una apreciación matizada de la trayectoria de México y para desacreditar narrativas simplistas e interesadas, que se retratan en una falaz victimización, con periodo hispano de chivo expiatorio, como si de una era de oscuridad se tratara, y como precedente del amanecer de una independencia, que no fue tal. La transición de monarquía hispánica a república independiente fue un proceso influenciado por siglos de historia que alevosamente se pasan por alto. La realidad, como siempre, es mucho más matizada. La historia de Nueva España es una rica tapicería de logros, mestizaje y creación cultural. Solo al reconocer esta complejidad, podemos entender verdaderamente el legado hispano y su impacto duradero en la identidad y el desarrollo de México de hoy en día, a pesar de su subordinación a la infame Bota del Norte, que le pisotea con reiteración. Suscríbete al canal de Unión Hispanoamericana. Busca y adquiere en Amazon La destrucción de Nueva España o su versión en inglés The Destruction of New Spain.
Después de leer esta obra cambiará tu cosmovisión de la patria, cultura y civilización a la que perteneces.